Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Comenzamos en este camino de la Cuaresma, en el que se nos invita también al seguimiento de Jesús, acompañarle hasta la cruz. El discípulo es el que sigue al Maestro, el que acompaña al Maestro. Pero nosotros somos discípulos, hemos sido llamados, somos discípulos, cristianos. El discípulo, la palabra discípulo, hace referencia al que está en proceso de aprendizaje. No solo un aprendizaje intelectual, sino existencial. En la Iglesia, Jesús lo que hace es elige a sus discípulos. Podríamos empezar leyendo Juan 15, del 13 en adelante, hasta el 17. Dice Jesús: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En este texto vemos, por una parte, que habla quién es el discípulo, el que es elegido por él. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Yo no he elegido a Jesús, Él me ha elegido antes. He recibido una llamada, he recibido una elección, he sido elegido, he sido llamado, y he sido llamado por amor. Por eso el que tiene mayor amor es el que da la vida. Y Él luego me pide a mí también que yo responda con mi amor. Esto te mando, que ames al uno y al otro, que os améis unos a otros. Entonces, tenemos, por tanto, la primera idea es que Jesús es el que elige. Yo no le he elegido a Él me ha elegido a mí. Y quisiera hacer este recorrido desde este designio de amor y de elección de Dios conmigo, mirando a una discípula, a María de Betania. Entonces vamos a hacer este recorrido. No hay muchos textos sobre María de Betania, pero podemos aplicar algunos de los que se dicen sobre los discípulos en general. En definitiva, en el grupo de los discípulos, discípulo es el que es llamado por Jesús, y muchos son llamados, aunque pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los discípulos había algunos que eran escogidos
entre los discípulos, dice Lucas, que escogió a 12. Del grupo de los discípulos, escogió a 12. Lucas 6:12. Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Es decir, de entre todo el grupo grande de discípulos, luego Lucas distinguirá también los 72, el envío de los 72, están los 12. Pero dentro de los 12, pues hay 3 a los que elige para momentos claves, que aparecen en el Tabor, en Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan. Y uno de ellos, Juan, pues es el discípulo amado. Entonces está el discípulo amado, están los 3, están los 12, están los 72 que fueron enviados, luego aparece 3.000, o sea, aparecen un montón de discípulos, pero no todos tienen como el mismo papel en la vida de Jesús. Y dentro de ese grupo de discípulos también, pues en algunos momentos la Escritura nos habla de Betania, donde Jesús a veces pasa, descansa, duerme. Betania, de entre los discípulos y discípulas, está María, la de Betania, que ha sido elegida por él. Ella no le eligió. Jesús eligió Betania como lugar, un espacio de amistad. Este texto lo podemos ver cómo se manifiesta de una manera muy clara cuando Jesús dice: ya no llamo siervos, sino amigos. Vosotros sois mis amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Cuando Jesús paraba en Betania, seguramente vivía esto. Les daba a conocer lo que había oído del Padre. Era lugar de amistad, de intimidad, de descanso. Y el sentido de la elección es dar fruto. Os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto está llamado a permanecer. El discipulado, el seguir a Jesús, no es algo temporal, es para que permanezca. Para que permanezca tanto el seguimiento como los frutos del mismo. Entonces, hoy, en este camino de la Cuaresma, en el que pues se destaca también que estamos en el seguimiento de Cristo, que queremos seguirle, que queremos dar fruto, que queremos hacer lo que Él quiere, yo quiero, ¿no? Yo y tú, yo quiero vivir en esa fidelidad, en esa amistad, en ese amor. Recordar que Él me ha elegido para estar con Él. Renovar mi elección, mi llamada. De entre muchos, hay un grupo, dentro de ese grupo, hay otro grupo más pequeño, y dentro de ese grupo más pequeño estoy yo. De entre todo el mundo están los cristianos. Entre los cristianos, pues podemos ir haciendo como subdivisiones, ¿no? Cada vez más pequeñas, ¿no? La congregación, luego la comunidad, y al final yo he sido elegido por Él. Segunda idea, la primera es Jesús elige a sus discípulos, la segunda, elige para estar con Él. Jesús me ha elegido a mí, como a los 12, como a Juan, como a María de Betania, para estar con Él. Los textos de llamada destacan esto, como Marcos 3, 13, 14, los llamó para estar con Él. Eso es lo primero, y luego ya los envió a predicar, o el que he leído antes. Pues, primero,
es estar con Él. Lo primero es, por tanto, ser discípulo, es decir, ir con Él. Después los envía. Lo segundo es ser apóstol. Entre las dos palabras discípulo y apóstol hay diferencias. El discípulo es el que es llamado. Apóstol significa enviado. Entonces, el discípulo Jesús lo llama y el apóstol lo envía. O sea, el discípulo es como que va a Jesús, desde él a Jesús, y el apóstol desde Jesús al mundo. Por lo tanto, el discípulo viene y el apóstol va. Ven y sígueme, ven y sígueme. Id al mundo, ¿no? Anunciar. La vocación es a ser discípulo. Apóstol es la misión, ¿no? El envío. El discípulo es el ser, estar con Él. No solo estar, sino ser con Él. El apóstol ya es ir, ¿no? Hacer. Aunque el apóstol sigue siendo, ¿no? Pero poco podemos ver esta distinción entre la vocación y la misión. Yo muchas veces mi proceso, como el tuyo, ha sido que recibí una llamada, descubrí la llamada que Dios me hizo a servirle, y en esa llamada, pues lo primero fue el encuentro de amor. Un encuentro de amor que cautivó mi corazón, sedujo mi corazón, me llevó al desierto y me sedujo. Me encontré con Él en momentos de oración, sobre todo, hablando de mí, ya yo como Eduardo, pues recuerdo perfectamente momentos concretos, ¿no? En la adolescencia, final de la adolescencia, 16, 18 años, de estar con Él, de experimentar su amor que me tomaba por completo y que estaba como a gusto, diciendo, estoy feliz contigo, no necesito nada más, ¿no? En esos momentos de encuentro, de atracción, de amor, como dice el Papa Benedicto en la encíclica de Deus Caritas es, de amor eros, ¿no? Como de unión, de sentir la seducción del Señor, el gusto por su llamada, con una paz y una alegría desbordantes, ¿no? En esos momentos que marcan en la vida y en los que yo experimentaba esa llamada, que me decía, te quiero solo para mí. Pues esa llamada, eso que queda en el corazón, eso es lo fundamental. ¿Sabes? Que Jesús vino a mí, yo no fui a Él, Él vino a mí y me dijo, quiero que seas para mí, ser para mí, ser conmigo. Que no solo estar, sino ser. Los ingleses aquí tienen un problema, ¿no? Sabéis que los ingleses, to be, ¿no? Es ser o estar. Nosotros distinguimos ser, ¿no? Los ingleses no distinguen, nosotros distinguimos ser y estar. El ser, no es lo mismo ser tonto que estar tonto, ¿no? El ser es algo permanente, el estar es una situación transitoria, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ninguno somos tontos, pero a veces podemos estar, tener un momento, ¿no? De enajenación. Pues la llamada es a ser con Él. Entonces eso necesita estar enraizado en mi corazón, en mi vida. Y después, en el proceso, ¿no? Pues ya uno es enviado, ya después de esos momentos, ya empieza, pues en mi caso, el seminario, pues hasta la ordenación y luego ya enviado, ¿no? Entonces, claro, en el envío pues se manifiesta más el hacer, ¿no? Seres enviado tal destino. Tienes que ser, pero tienes que hacer, ¿no? En el primer momento se manifiesta más el ser, después ya uno se va dejando y viene mucho el hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces el hacer
termina comiendo el ser. Un obispo colombiano de la Renovación decía que pues por su ministerio se veía tan abrumado que Jesús le llamaba y le decía: ven conmigo, ven a mis pies. Y él dice: pues voy, pero después, porque tengo mucho que hacer, tengo que resolver esto. Y llamado una y otra vez, lo dejó todo, y en media hora, dice él, con Jesús se le resolvieron los problemas que tenía que resolver. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, muchas tareas, la misión nos llama, pero estar con Él. Si seguimos como en este camino con María de Betania, conocemos bien ese pasaje que relata el Evangelio, Lucas 10, 38 a 42. Yendo de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Conocemos de memoria este texto, pero cuando uno lee y relee un texto, a veces te das cuenta de pequeños detalles que a veces uno no se da cuenta. Jesús entra en Betania, en esta aldea, ¿y quién lo recibe? Marta. A Marta es la que recibe a Jesús. Es como la importante en la casa, ¿no? Porque dice Marta, y luego Marta tenía una hermana que era María, ¿no? María es la hermana de Marta. Cuando un niño viene al colegio y tiene un hermano mayor, tú eres el hermano de, ¿no? El hermano de. Pues María era la hermana de. Pero la hermana de es la que se sienta junto a los pies del Señor y escucha su palabra. La que parece menos importante es la que se sienta y escucha. Escuchábamos ayer en la lectura de la elección de David, ¿no? Como pues cuando llega Samuel para ungir al nuevo rey enviado por el Señor, pues al primero que ve dice: es este, ¿no? Y luego van pasando uno tras otro y no, el último, el pequeño, el hermano de. El hermano de es el que termina siendo el elegido. Pues conocemos muy bien este texto, ¿no? Pero fijaos cómo lo que importa es eso. Diría Marta sería la apóstol, la del hacer. María es la discípula, la del ser, la que está, la que permanece. Y Jesús siempre con los discípulos, con los que son y están con Él, son con los que tiene una especial predilección, ¿no? Se dice que a todos se los ponía en parábolas a la gente, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Mientras tanto, miles y miles de personas agolpaban hasta pisarse unos a otros, y Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Se fueron de allí, atravesaron Galilea, y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Enseguida aparece la confidencia, la explicación, el detalle de los discípulos. Una vez que Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: enséñanos a orar, y les enseñó a orar. O sea, Jesús instruye y enseña al discípulo, al que está, al que es. Jesús instruyó a María, que era la que estaba, y ella escuchaba su palabra. Si yo no estoy, no puedo escuchar. Si voy de un lado para otro,
como Marta, que anda afanada con muchos servicios. Hay muchos servicios, hay muchas cosas que hacer. Si estoy afanado, metido en esas cosas, luego Jesús le dice: Marta, andas inquieta y preocupada. Inquieta, preocupada, afanada. Los servicios hay que realizarlos, pero si estoy afanado, inquieto, preocupado, pues no puedo vivir en este seguimiento de Jesús, en este discipulado, en este estar con Él. Entonces necesito recordar y reavivar. Yo lo sé, lo he escuchado muchas veces, pero el hacer me puede. Entonces necesito volver a recordarlo, sentarme con Él. Este estar sentada es estar parada, ¿no? Quieta, atenta. Marta, en cambio, está moviéndose, de pie. Estar de pie es que ya te vas a ir, ¿no? Si tú vas a hablar con alguien tranquilamente, te sientas, ¿no? Si estás de pie es porque va a ser breve. A lo mejor se alarga la cosa, pero en principio, entonces, sentarme, pararme y escuchar. El que escucha es el que acoge la palabra. Escuchar no es oír. A veces oímos y según me entra, ni me entra, me rebota antes de entrar en el oído. Una cosa es oír, otra es escuchar. Tenemos dos orejas y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que se habla, ¿no? Hay que escuchar, acoger, ¿no? Pues María escucha, acoge. Tercer punto, podríamos meditar, es que Jesús elige a María para descansar. No es solo, ¿qué es lo que necesita Jesús? Jesús también necesita descansar. Necesita no solo que le atiendan, que le den, sino ¿para qué va a la Betania? Para descansar. Tantas veces aparece en la Escritura, ¿no? Como en Mateo 6:31, Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Venid a descansar. Hay algunas veces que también aparece en la Escritura, como en Mateo 21:17, cuando Jesús, después de su entrada triunfante en Jerusalén, con el Domingo de Ramos, en Mateo aparece después la expulsión de los mercaderes del templo, y al final de ese pasaje, Mateo 21:17, dice: y dejándolos salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús fue a Betania a pasar la noche, después de un día agitado, muy agitado, va a descansar. Y cuando se va a casa de alguien a descansar, no es como cuando uno vuelve a su casa, ¿no? Y está solo, sino que lo que hace es ser acogido. Entonces fue por la noche y seguro que les estuvo pues hablando, atendiendo, seguro que estuvo con ellos, hablando, cenando, tranquilamente. Es decir, que no era el descanso el lugar, no era la cama, era la familia. Jesús, entonces María la elige para descansar, elige Betania. Y ese es también como la vocación de la persona consagrada, ¿no? De una religiosa, un consagrado. Es que Jesús me ha elegido a mí para que Él descanse, para que descanse en mí. San Ambrosio hace una interpretación del Génesis 1, del final de la creación, ¿no? Génesis
Bueno, es Génesis 2, los primeros versículos, donde aparece que cuando Dios descansa, ¿no?, después del séptimo día descansa, y dice que Dios descansa cuando ha encontrado el lugar de su descanso, cuando ha encontrado el corazón del hombre en el que poder descansar. Entonces Dios descansa en el hombre. Dios descansa en mí, descansa conmigo, y el lugar de su descanso soy yo. Entonces, cuando vemos en la Escritura que cuando Jesús descansa, lo hace con otros, que lo hace en otros, lo hace en los íntimos. Jesús descansa con el íntimo, con el que tiene una intimidad, con el que tiene una confianza. Muchas veces pensamos o vemos más desde lo que yo necesito o lo que yo tengo que hacer, lo cual es peor, ¿no?, porque es bueno ver lo que necesito. No es tanto bueno ver lo que yo tengo que hacer como exigencia, como forzada, ¿no? Otra cosa, bueno, cosas que, deberes que uno tiene que hacer, pues los tiene que hacer, ¿no? Pero muchas veces lo miro desde mí, no desde Dios, desde Jesús. Y si miro desde Jesús, pues también veo que tiene sus necesidades, ¿no?, que él tiene que él ha querido, al venir, ha querido hacerse uno como yo, y que también él necesitaba descansar y tener un lugar de descanso. Entonces, cuando elige a alguien, le elige también para eso. Cuando elige a una persona para tener una intimidad, le elige para que él pueda descansar. Yo creo que esto es como una idea novedosa, ¿no?, porque muchas veces lo miro más, me ha elegido para hacer esto, ¿no?, o me ha elegido ¿no?, y me ha elegido para que yo sea su casa, el lugar de su descanso, para que él, en su agitación, ¿no?, pero bueno, en su dinamismo, en su ministerio, en su tarea, pueda descansar. Como hombre, Jesús necesitaba descansar. Y descansaba con el Padre en la oración, dedicaba la noche a orar, pero también iba yo buscando Betania, ¿no?, en el buscador de la Biblia, que eso siempre es útil, ¿no?, a ver cuántas veces aparece Betania. Aparece muy pocas veces, pero en una de ellas, al menos en una, dice que Jesús, después de estar en Jerusalén, sale de la ciudad, va a Betania y ahí pasa la noche. Está ahí. O sea, como el refugio, ¿no?, después de enfrentarse a los mercaderes del templo, después de un día, pues eso, bueno, en concreto este texto de Mateo lo sitúa, como hemos dicho antes, después de la entrada triunfal en Jerusalén y de echar a los mercaderes del templo, va a Betania. Entonces, el consagrado, la consagrada, la religiosa, el corazón elegido por Dios, se puede aplicar a todo cristiano, pero de un modo especial, la esposa es el espacio donde el esposo descansa, ¿no? El esposo descansa en su esposa. El tálamo nupcial, el lecho nupcial donde descansa el esposo es la esposa. Una cama vacía en una noche de bodas donde va el esposo y no hay nadie, pues es triste, ¿no?, porque se ha casado para el encuentro, y el encuentro de amor. Entonces tú, como esposa del esposo, has sido elegida para que él pueda descansar contigo, descansar en ti. La carta de los Efesios señala esta comparación, esta analogía de la esponsalidad del matrimonio, ¿no?, de Cristo y la Iglesia.
La Iglesia es la esposa de Cristo. Y si la Iglesia cumpliera su función, pues Jesús, Cristo, descansaría en la Iglesia. Cuando no cumple su función, pues no descansa porque se pone muy nervioso. Cuando no somos fieles, cuando la Iglesia pues no cumple su misión en fidelidad al esposo, a Cristo. Pero también así el alma, especialmente el alma consagrada, está hecha consagrada para Dios, es para Él, para estar con Él, para disfrutar con Él. Cuando hemos citado el texto de María y Marta, María está sentada a los pies de Jesús y escucha la palabra. Esta escucha de la palabra hace que se dé una relación íntima, porque la escucha, esa escucha real lleva a la unión. Podemos ver esto en la lectura que tenemos hoy en Laudes, Éxodo 19, 4, que dice: vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis, guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, si estáis conmigo, si os unís a mí en alianza, podemos ver aquí la alianza también esponsal, seréis mi propiedad personal. Entonces, la alianza esponsal, ese encuentro de intimidad, hace que yo sea propiedad de Dios. Yo soy suyo, yo soy suya. Eso es lo que dice el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Yo soy tuya, tú eres mío. Es esa relación, esa conexión, esa verdad, esa intimidad, eso que se realiza en el encuentro. Yo por eso necesito vivir esa relación de intimidad, esa relación de encuentro real, verdadero, donde yo soy con Él y Él es conmigo. Pues en esa relación, en esa intimidad, en ese encuentro, Él descansa en mí y yo he sido hecho para que Él descanse. Y en ese descanso se da pues lo que yo también necesito, porque si yo dejo que Jesús descanse en mí, si dejo que Él entre en mí y descanse en mí, pues yo descanso en Él, porque mi corazón anhela esa presencia, la presencia del amado. Entonces, bueno, pues he sido elegida por amor, para estar con Él, para ser con Él, para que Él descanse en mí. Y todo esto conlleva también, claro, una respuesta en este seguimiento de Cristo, en este vivir con Él, en este ser con Él. Jesús, cuando habla del discípulo, señala unas condiciones. Lucas 24, del 25 al 33, este texto bíblico, de hecho la Biblia de la Conferencia Episcopal pone condiciones para el discipulado. ¿Qué condiciones señala aquí Jesús? El texto dice: mucha gente acompañaba a Jesús, Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Cuando leía este texto en la
traducción de la Biblia de Jerusalén, dice, si alguno no odia, ¿no? Si alguno viene a mí y no odia a su padre, un poco, no he contrastado el original, ¿no? Pero, bueno, quizá lo de pospone, quizá, o de odiar, ¿no? Pero bueno, quiere señalar esto, ¿no? Como que Él sea el centro. Cuando el Génesis habla del matrimonio, digamos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Entonces dejará, ¿no? Para formar una sola carne. Entonces la consagrada también es llamada para dejar, ¿no? Dejar a su padre y a su madre, ¿no? Yo creo que el sentido puede ser similar. Es decir, si alguno viene a mí y no deja, no pospone a su padre, a su madre, hermanos, hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Entonces, la primera condición, Él es el centro, pero es el centro para una relación de amor. Por eso, esta relación entre estos dos textos puede dar luz, que si yo dejo a padre y madre es para una relación de amor. Dejar al hombre a su padre y a su madre y unir a su mujer. Dejarse también uno a sí mismo, ¿no? Dice incluso a sí mismo. Posponer lo mío, es decir, dejar lo mío. Primera condición. Segunda condición, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Cargar con la propia cruz. Cargar la cruz no es solo eso que me cuesta, ¿no? La cruz no es solo la dificultad, sino la cruz es sobre todo donde Jesús murió. Es decir, llevar la cruz es estar dispuesto a morir por Jesús, es unirme a Él y a su destino. La esposa queda unida al esposo y también a su destino. Una sola carne. Si el esposo es perseguido, la esposa es perseguida. Cuando dice Jesús, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, todas las bienaventuranzas, es el que las vive, o el que está llamado a vivirlas, es precisamente la esposa, porque está unida al esposo. Yo soy bienaventurado porque estoy unido a él. Entonces, la cruz es la unión con Cristo. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Yo soy discípulo cuando cargo con mi cruz y le sigo. Es decir, cuando muero con Él, cuando muero con Cristo, cuando me uno a Él, me uno a su destino, me uno a sus gustos, me uno a su voluntad, me uno a lo que Él quiere, a lo que Él desea, me uno a sus deseos. Es la unión con Él. Porque mi dificultad, mi cruz, entendida como muchas veces lo decimos, ¿no? Como mis problemas, sufrimientos, si soy consciente de que soy esposa de Cristo, pues es que esa cruz no es solo mía, ya también es de Cristo. Y al revés, su cruz también es mi cruz. Por lo tanto, la unión con Él me lleva a vivir situaciones de cruz de otra manera. Tercera condición que dice este texto, dice así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Y luego pone otro ejemplo, ¿qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.
Tanto tercera condición, renunciar a lo propio y saber lo que uno deja. O sea, renunciar, pero sabiendo lo que uno renuncia. A veces uno renuncia a algo y no sabe exactamente lo que supone y cuando se da cuenta, con el paso del tiempo, pues no quiere renunciar o le cuesta mucho renunciar a eso. Entonces, por eso, para responder a una llamada hay que saber a lo que uno se expone, hay que saber qué va a conllevar. Como el que va a hacer una torre tiene que saber lo que conlleva el hacer esa construcción, ¿no? Cuando uno hace una obra o tiene que hacer algo, pues tiene que calcular, tiene que ver lo que necesita y también si va a poder realizarla. Entonces, saber lo que supone seguir a Jesús. ¿Qué supone seguir a Jesús? Pues una vida de obediencia, una vida de castidad, una vida de pobreza y lo que conlleva cada una de estas tres virtudes, de estos tres consejos evangélicos. Seguir a Jesús, también otra condición que viene más adelante en otro texto, donde empiezan varios a decir te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa, déjame enterrar a mi padre. Pues Jesús pide un seguimiento total, ¿no? La totalidad de la entrega. Jesús no quiere entregas a medias, por eso pide la totalidad, una entrega total y plena. Si miro esto desde la discípula, como María de Betania, aunque no sabemos mucho de su vida, pero podemos deducir que como esa amiga de Jesús en la que él descansaba, elegida, que Jesús podía ir, descargar y dejar pues todo el dolor, la cruz, es decir, al compartir la cruz con María, pues él también experimentaba el alivio de su cruz. El ver que ahí se podía encontrar con alguien que no tenía otros compromisos. Si pues Jesús podía descansar en un espacio donde era atendido en lo que él necesitaba, que era ser escuchado, ser abrazado en lo que necesitaba. Pues, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamada? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Pues Él me ha elegido para ser con Él y unirme a su pasión y su cruz para que participando de su cruz pueda también participar de su resurrección. Y quinto y último punto, podríamos decir, este recorrido. El cuarto es que el discípulo, María de Betania, acoge a Jesús en su vida, acepta las condiciones de este ser discípulo, la condición de posponer todo, de tener una relación esponsal con Él, de cargar la cruz, de renunciar a todo por el amado y de que la entrega total de la vida. Y por último podríamos recoger otro texto que aparece en la Escritura sobre Betania, María de Betania, Mateo 26, del 6 en adelante, dice el texto: hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza. Está en casa
de este Simón, y la mujer se le acerca a Jesús con un perfume muy caro y lo derrama sobre su cabeza. Y bueno, luego hay un diálogo ahí, ¿no?, donde al verlo los discípulos se indignan, dicen: ¿a qué viene este derroche? Se podría haber vendido a los pobres, dado a los pobres. Y Jesús, dándose cuenta, les dice: ¿por qué molestáis a la mujer? Ha hecho conmigo una obra buena, porque los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Al derramar el perfume sobre mi cuerpo, estaba preparando mi sepultura. La obra buena que hace la mujer es como también la respuesta. Yo he sido elegido, he sido llamado y necesito o tengo que responder a esa llamada con mi obra, la obra buena. La unción de Betania también aparece en otro relato, en Juan capítulo 12, Juan 12, 1 siguientes, donde aparece la casa de Betania. Marta servía, le ofrecen una cena, Lázaro está a la mesa y María toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y unge a Jesús los pies y se los enjuga con su cabellera. Pues en la unción de Betania, en la casa de Betania, María sigue teniendo ese papel de asistir a Jesús en lo afectivo, en lo que él necesita. Marta le asiste en lo externo, María lo asiste en lo interno, con un gesto de amor. Ese perfume de nardo auténtico y costoso que unge los pies y que hace que toda la casa se llene de la fragancia del perfume. Va a la necesidad de Jesús. Es un gesto de amor, es un gesto de derramamiento. Es el gesto de la esposa que entrega lo mejor de sí al esposo, que le da lo más valioso, lo más costoso, lo más auténtico. Y eso es lo que el Señor me pide, mi perfume, el auténtico, lo costoso. Eso que es costoso, tanto en cuanto que tiene valor como que me cuesta. Lo que cuesta, lo valioso, pero también lo doloroso. Lo que supone un esfuerzo es el perfume auténtico y costoso. Costoso, pero también auténtico. Él quiere mi autenticidad, Él quiere mi verdad, Él quiere no lo mío de fuera, porque Él conoce mi corazón y Él me ha elegido porque me quiere y sabe quién soy. No tengo que aparentar, no tengo que manifestar otra cosa distinta de lo que soy. Yo puedo ser yo mismo. Ante Jesús puedo ser yo mismo. Si viviera relaciones de autenticidad, de verdad con los demás y pudiera experimentar eso en mis relaciones comunitarias, sociales, pues podría ser yo mismo, pero como muchas veces me estoy defendiendo, uno se defiende ante el peligro, entre comillas, que supone las heridas que el otro me puede producir, pues entonces mantenemos distancias en las relaciones para no ser heridos o no ser malinterpretados. Entonces, ese encuentro de Betania es el encuentro donde no hay máscaras, donde no hay armaduras, donde uno no se está defendiendo, sino es el encuentro de la intimidad, de la confianza, de la autenticidad. Pues que podamos descubrir, redescubrir y reavivar, reviviendo mi llamado por Jesús
para seguirle, para estar con Él, para ser con Él, más que para hacer, para estar, para sentarme a sus pies, para escuchar su palabra, para sentir su corazón, para tocar su cuerpo, para entregarle lo que yo vivo, lo que me pasa, para que Él descanse en mí, para que Él pueda recibir también lo valioso y lo auténtico de mi vida. Él me recibe, Él me quiere, Él quiere mantener esta relación de intimidad, de esponsalidad, de amor. Te damos gracias, Jesús, por tu elección. Te damos gracias, yo te doy gracias porque me sigues eligiendo hoy, porque me sigues amando, me sigues manteniendo en tu amor, me sigues llamando a estar contigo, a ser contigo, en una unión que no pueden tener dos personas de este mundo, porque tu amor no falla, tu amor supera todo lo que un hombre o una mujer pueden dar. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo más valioso para mí, quiero entregártelo, Señor. Lavar tus pies con mi mejor perfume, secarlos luego en mis cabellos. Lo más valioso para mí, quiero entregártelo, Señor. Lavar tus pies con mi mejor perfume, secarlos luego en